todos los presentes. Bueno, yo estoy acá en calidad de secretario general de PCN seccional. La verdad que lo que se vino planteando desde el gobierno provincial, cuando salieron los tips en la campaña electoral, que incluye la reforma parcial de la Constitución, suena bastante bien para los oídos de la ciudadanía argentina, jujeña. No más corte de ruta, prohibiciones, etcétera, etcétera. Pero creo que a lo que le falta esta reforma parcial, y vemos en la expresión de deseo que plantea el gobierno provincial en esto, es básicamente el hecho de las ausencias de derechos que hoy tienen los trabajadores, porque yo voy a hablar de los trabajadores, tanto formales como informales. ¿Por qué? Porque en definitiva nadie quiere los cortes de ruta, nadie quiere que existan manifestaciones mientras los derechos de los trabajadores sean salvaguardados y respetados. Y cuando yo hablo de ausencia de derechos es por esa causa, porque existiendo legislaciones no se aplican en nuestra provincia. Es decir, hablo de cuestiones previas, porque los gobiernos deberían ocuparse, en principio, de generar lo que expresan por ahí en los artículos y en los deseos de esta Convención Constituyente, garantizar y proteger el derecho a la paz social. ¿Cómo se garantiza el derecho a la paz social? Respetando también el derecho de los demás, buscando la conciliación, buscando el consenso y el diálogo entre las partes que puedan intervenir para no llegar a esto, lo que en definitiva se plantea en lo que muchas organizaciones sociales y también trabajadores nos vemos obligados a generar la manifestación cuando sentimos que nuestros derechos son vulnerados. Pasa en el país, pasa en el mundo. Los cambios se generan por estas situaciones. Vayan a Francia, vayan a Estados Unidos, vayan donde quieran ir. Los países del primer mundo tienen su manifestación, con algunos conatos que tengan que ver con los excesos. Obviamente, para eso están las leyes que se deben respetar cuando se avasallan los derechos de los demás. Pero en Jujuy tenemos ausencia de derechos. ¿Y por qué les digo esto? Porque no existen mecanismos reales para los trabajadores para buscar la realidad en lo que tiene que ver en la búsqueda de las negociaciones que nosotros pretendemos para lograr en el consenso nuestra mejor calidad de vida. Tenemos una ley de paritaria, una ley de convenciones colectivas de trabajo, sancionada en el 2015, la 5863, una ley que establece claramente cuáles son los mecanismos ante un conflicto salarial o de condiciones laborales, cómo tenemos que ir y avanzar y llegar a la negociación, al acuerdo o al desacuerdo, o al consenso o al disenso, pero dentro de un mecanismo y una órbita legal. Esta ley no la utiliza este gobierno, sancionada en esta legislatura del año 2015. No la utiliza. Cuando vamos a conversar con el Estado provincial, se caratula conversaciones salariales. Y hay una ley vigente, la 5863. Entonces, si hablamos de institucionalidad, empecemos a respetar los derechos y las leyes que están vigentes. Empecemos a utilizar los canales que corresponden para evitar los cortes de ruta, para evitar los conflictos mayoritarios en lo que tiene que ver con los derechos vulnerados. Respetemos la ley, respetemos la Constitución, respetemos lo que nos dio y las herramientas que da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. No lo hacen. Entonces nosotros lo que pretendemos es, para no generar de alguna manera un aburrimiento por ahí de tanto que se habla y se dice, nosotros venimos con propuestas. Ante esa ausencia de derechos pedimos. Estamos de acuerdo como ciudadanos, no queremos más cortes de ruta, no queremos más manifestaciones. Respetemos las leyes que tenemos en vigencia. Respetemos la ley 5863 del mecanismo de negociación colectiva y paritaria que tenemos acá en la provincia de Jujuy, que nos permite modernizar el Estado y de alguna manera democratizar las relaciones laborales en nuestra provincia, donde hay consenso, puede haber disenso, pero en definitiva tiene que haber un acuerdo.
Entonces, avancemos y sumemos a nuestra Convención de Declaración de Nuevos Derechos y Deberes y Garantías en el rango constitucional esta ley, que es la ley de los convenios colectivos de trabajo, que es lo más moderno que existe hoy y que está aprobado y recomendado inclusive por la Organización Internacional del Trabajo en los tratamientos de conflictos laborales en todo el mundo. Y no hablemos, la Argentina, Jujuy es una de las pocas provincias que todavía no tiene el convenio colectivo del trabajo o la ley de paritaria que está vigente en la provincia. Le demos ese rango constitucional en una recomendación, si es necesario, en nuestra nueva reforma parcial de la Constitución. Avancemos en el Consejo Económico Social, un proyecto que está desde hace 8 años puesto acá en la legislatura. Si bien es no vinculante, también permite que todos los actores de la sociedad, tanto organizaciones sociales, gremiales, la iglesia, lo que quieran sumarse, pueden generar mecanismos de diagnóstico y mecanismos de resultados no vinculantes para la decisión que pueda tomar el Poder Ejecutivo para gobernar. Esta también es otra realidad que también pretendemos que, si así se aviene los que hoy están en esta convención o en esta comisión, podamos darle el rango constitucional. Ley, proyecto que está en la legislatura 8 años por no tener mayoría, porque yo pertenezco a la oposición, entonces no tenemos la decisión política. Tengamos la decisión política, seamos generosos, y si vamos a hablar de una reforma parcial, deben ser escuchados y consensuados todas las partes que venimos a aportar. El otro aporte que también es importante y que se lo voy a dejar para ver si es posible que ustedes puedan estudiarlo, es la protección contra la violencia laboral. Hace poco hemos logrado, ¿quién habla como diputado provincial? Logramos la adhesión por la ley 6.300 provincial a la ley nacional que adhiere al convenio 190, que es la eliminación del acoso y la violencia en el mundo laboral, que se viene trabajando, que es tan importante, que también tiene que ver con las relaciones laborales, que también tiene que ver con el emprolijamiento y que tiene que ver con la modernización del Estado. ¿Por qué no darle también esa herramienta un rango constitucional como aporte de los nuevos derechos que necesitamos nosotros, los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado? Otro punto también está en el proyecto, que se lo voy a dejar porque estos ya son proyectos, es el fortalecimiento de la estabilidad laboral del sector público y provisión de la precariedad laboral. No se puede concebir que en el Estado provincial siga existiendo precarización laboral, trabajadores en negro, en grises, como quieran llamar. Y una buena vez tenemos que regularizar esa situación. O son trabajadores en blanco o no hay trabajadores, ¿sí? Esta es la definición. Esto se habla de la modernización del Estado, es lo que corresponde, es lo que debería ocupar nuestra Constitución. Garantizar la estabilidad laboral del empleo público. Y obviamente modificar nuestro estatuto. El estatuto es del año 74. El estatuto del empleo público del año 1974. En mi experiencia legislativa, ya creo que hemos cambiado tantos artículos que tenemos un paralelo de lo que ya no sirve y de lo que hoy sirve, que venimos modificando, ¿sí? Entonces, de una buena vez entremos en un convenio colectivo de trabajo, que son procesos dinámicos. Le demos el rango constitucional de recomendación que el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o que fuera, utilicen ese mecanismo tan bueno de democratización de relaciones laborales que son los convenios colectivos de trabajo. El sistema también de conciliación de la laboral previa, que también es importante. Esto es la mediación. Antes de llegar a las cuestiones de fondo, tiene que actuar el Ministerio del Trabajo, ya sea de forma obligatoria o de forma voluntaria, pero tenemos que llegar al mecanismo y al permanente ejercicio del derecho vulnerado o que pretende ejercitar el gobierno de un derecho para mejorar la situación de los trabajadores. Entonces, en ese mecanismo, cuando hay un conflicto, tiene que existir una conciliación, digamos, previa a evitar los conflictos que siguen. Entonces, nosotros creemos que con este aporte que queremos hacer, más allá de que claramente expresamos nuestra oposición
a esta reforma constitucional parcial en el sistema o en el mecanismo que se estaba planteando, que lo desconocíamos hasta el día viernes, ¿sí? Y que hoy, bueno, leyendo todas estas cuestiones, los artículos, vemos que hay una ausencia. Está bien, para aquel lado legislamos y castigamos, pero para el otro lado no decimos nada. Para el otro lado pongamos todos los derechos y todas las instancias que necesitamos los trabajadores para evitar llegar a eso, al corte de calle, a las manifestaciones o a lo que tenga que ser, respetando los derechos de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Respetemos los derechos de los demás, de aquellos que trabajan, que nosotros también, los empleados públicos, trabajamos. Somos parte muy importante de la Constitución, de lo que significa el funcionamiento del Estado. Entonces, para la cual tenemos que ser reconocidos. Y queremos avanzar. Y por último, ustedes saben que desde el año 89 nosotros estamos en emergencia económica. Desde el año 89 tenemos suspendidos nuestros derechos planteados desde los presupuestos en lo que tiene que ver con la plena vigencia de nuestro Estatuto de Empleo Público, que es la 3161/74. Más de 33 años, estimados legisladores convencionales y constituyentes, que automáticamente todos los años se renueva esa ley de emergencia, que suspende los derechos, que ha suspendido la carrera administrativa de los empleos públicos, que ha achatado la pirámide escalafonal y salarial de los empleos públicos, que para eso el gobierno necesita hacer un decreto para recategorizar a los empleos públicos y ratificarlos por ley. Y hoy nos dice este gobierno que estamos bien, nos dice que hay un equilibrio fiscal, que estamos bien y que hay un cambio de la matriz productiva, que estamos de acuerdo, que todo lo que sea bienvenido esté bien, pero en definitiva no podemos seguir en emergencia económica. Esto forma parte de una vulneración de los derechos de los empleados públicos. No podemos estar 33 años, problema estructural, de gobiernos peronistas, de gobiernos radicales, cualquier gobierno, automáticamente lo ha venido tomando esa ley de emergencia. Tiene que ser derogado esa ley. Quienes hablan lo intentó como legislador, pero no tuve los números, ni siquiera mis pares me acompañan. Esto para mí es una vergüenza, interior, en la cual, hoy hago mi catarsis, ¿sí? Respecto a ese tema. No podemos vivir así. Entonces, si vamos a modernizar nuestra Constitución y vamos a dar más calidad de vida a nuestra ciudadanía, saquemos todo lo que realmente perjudica y genera muchos inconvenientes en lo que tiene que ver en el marco de las relaciones laborales. Nosotros, con la compañera de negociación colectiva, le vamos a hacer entrega a esta comisión de la nota y en la cual están las debidas copias de 2 leyes que fueron sancionadas de mi autoría y que permiten hoy tener otro debate en lo que tiene que ver con la realidad de los trabajadores, pero que se deben aplicar como corresponde, y de los otros proyectos que también pueden ser estudiados, y si Dios quiere, en el debe y en el haber, los trabajadores también tengamos plasmado estas leyes que van a ayudar mucho y van a ser mucho más trascendentes y más justos y más equitativos en lo que se pretende de evitar las manifestaciones, que personalmente creo que esto nunca va a ocurrir, pero que podemos aminorar y neutralizar las mismas con diálogo, con consenso, para que Jujuy tenga desarrollo, producción y trabajo, porque todos somos parte, todos en cada uno en su lugar, somos parte y responsables de lo que hoy puede ser de acá para adelante nuestra provincia. Nada más, señores.